En el día de hoy quería hablar acerca de un tema, un fenómeno que se está dando en algunas congregaciones. Hay como un sistema secular que se ha introducido dentro de las iglesias, que yo no quiero echar sospechas de malas intenciones, porque pienso en mi corazón, en mi mente, de que hay una buena intención detrás de todo ese movimiento, que por un lado me parece muy bien, pero quisiera hablar sobre el tema de cómo lo afronta lo que son las distintas congregaciones este tipo de movimientos. Quiero tratar varios versículos que están concatenados entre sí y sabe qué significa, es como varios eslabones unidos por una misma cadena. Y yo he hablado acerca de los 7 tiempos de la iglesia, que la iglesia es como una gran cadena que a través de los siglos ha mantenido limitado a Satanás a través de los siglos. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, hace mucho tiempo, el apóstol Pablo tenía una serie de leyes internas en sí mismo que, de acuerdo a lo que él le parecía, ese tipo de conducta hacia los creyentes era la correcta, porque era un dogmático que perseguía a los creyentes, entendiendo él que su camino era el derecho. Entonces Dios lo tuvo que tirar del caballo, lo tuvo que bajar de ese monte, para que él realmente entendiera cuál era el propósito al cual Dios quería que el hombre se condujera. Y no tanto por su ley interna, que a él le enseñaron, porque él era un hombre celoso de lo que era la ley y las costumbres, y de acuerdo a esa ley que él tenía en sí mismo, que le había sido enseñada, él se movía y se conducía. Pero llegó un momento en donde esta ley se volvió en oposición hacia el mismo Dios. Porque mucha gente habla de Dios, por ejemplo, y quiero que nadie se ofenda por esto, pero mucha gente habla de que Dios es la verdad. Pero si miramos las cosas más claramente, Dios dio testimonio acerca de su Hijo y dijo, la palabra está escrita, de que Cristo es la verdad. Entonces, si agudizamos la mirada, tenemos que decir de que Cristo es la verdad, porque Él mismo se adjudicó de que Él era la verdad. Cristo no tenía verdades adquiridas, sino que Él era la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos gente que habla de Dios, pero en cierta manera esquiva lo que es el ser de Cristo. Entonces es un peligro que se está dando en muchas congregaciones en donde se habla de Dios, y cualquiera puede hablar de Dios, pero no se trata el tema de Cristo. Si sacamos a Cristo de la ecuación, si sacamos a Cristo del medio, podemos errar, y errar muy grande, podemos errar de forma muy grande, porque nos podemos volver en oposición hacia lo que es el mismo Dios, que dio testimonio acerca de su Hijo. Dios no va a admitir montes paralelos, por eso Dios aborrece los movimientos de los hombres, cuando los hombres quieren levantar montes y quieren hacer gobierno de esos montes, sacando lo que es la piedra fundamental de la ecuación, la cual es Cristo. Entonces, ahí es ahí cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre erra, sacando lo que es la piedra principal. Dice que los edificadores han construido sacando lo que es la piedra principal. Si nosotros miramos lo que son los fundamentos de las constituciones, y curiosamente lo que es el periodo de la Ilustración, lo que son las constituciones están enfocadas en lo que es la ley mosaica, todo lo que son los derechos humanos y todo eso. Pero cuando sacamos a Cristo del medio, lo que los hombres hacen es elevar un monte, un gobierno paralelo a lo que es la voluntad y el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios no va a admitir de ninguna manera. Entonces, esto ciertamente tiene reputación, estos movimientos tienen reputación de ser buenos, pero al volverse opositores a Dios,
al testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Es por eso que Satanás aprovecha esa ignorancia del hombre, y ahí es donde Satanás introduce el veneno. Entonces, lamentablemente, la iglesia, no estar apercibida de todo esto, es que con la intención de tomar lo bueno, Satanás logra introducirse e inyectar más veneno dentro de lo que son las congregaciones. ¿Por qué? Por no saber discernir, por no tener espíritu de discernimiento. La iglesia es como una gran cadena a través de los siglos, pero esta cadena ha tenido eslabones débiles, y concretamente en lo que se conoce como el siglo XVII, como el siglo XVIII, en donde la reforma protestante dio lugar a otra reforma, en la cual se fundamentan los pueblos hoy en día. La iglesia protestante, al separarse de Roma, separarse de la iglesia romana, siguió conservando la levadura romana, y ahí nos tenemos que ir a lo que es la iglesia en Tiatira. Y recuerde, lea el texto, le pido, en donde se habla de regir a las naciones con vara de hierro, recuerde, pero hay una condición para eso. Entonces, luego esta iglesia protestante dio origen a lo que fue el periodo de la Ilustración, y todo lo que fueron los fundamentos de los pueblos con tendencia protestante no hubiera sido posible sin tener ministros al lado que avalaran todo eso, como que las autoridades fueron instituidas por Dios. En Romanos 13, cuando se habla de la autoridad, dice que la autoridad es legítima delante de Dios cuando la autoridad persigue los fines de Dios, o sea, el testimonio que Dios da. Cuando la autoridad se vuelve opositora, la autoridad se puede volver enemiga de lo que es el propósito de Dios. Entonces, allá por lo que se conoce, de acuerdo al calendario gregoriano, como el siglo XVIII, se fundamentan los pueblos en base a esa imagen que es la ley mosaica, y teniendo una iglesia protestante al lado que induce a los moradores de la tierra para que creen gobiernos que curiosamente tienen cierta imagen con lo que es el Imperio Romano. Entonces, si usted habrá leído el Apocalipsis, usted estará entendiendo algunos aspectos de lo que estoy diciendo aquí. Volviendo al tema de la iglesia y de estos movimientos seculares, que no digo que tengan malas intenciones, pero vuelvo al punto: si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, podemos estar elevando un monte, un gobierno paralelo que compite con lo que es el señorío de Cristo. Entonces, yendo al texto, en el libro de Lucas, capítulo 3, y versículo 4, en donde habla de la voz en el desierto, pero quiero ir a la parte donde dice: y se bajará todo monte y collado. La justicia personal del hombre, y esto está relacionado también, porque hay algo que hay gente que no ha entendido, que la justicia personal se puede volver justicia personal que Dios demanda, cuidado. En la ley mosaica se habla sobre la justicia personal, pero si usted habrá leído un poco, sabrá de que el hombre no va a ser justificado por las obras de la ley, sino que va a ser justificado por la gracia. Acá hay mucha gente que se marea con esto. El hombre va a ser justificado por la justicia que Cristo logró para el hombre, no por la justicia personal que el hombre ejerza delante de Dios. Porque si el hombre hace eso, el hombre eleva un monte paralelo a lo que es el gobierno de Cristo. Por eso dice que todo monte se tiene que bajar. Entonces la justicia personal a veces es como un monte que se eleva. Entonces cuando el día amanezca, porque dice que la noche está avanzada, y cuando la noche está avanzada es porque el sol está próximo a salir. Entonces cuando el sol esté saliendo en el horizonte, cuando Cristo aparezca, cuando el gobierno de Cristo
o sea, se ejerza con toda su plenitud, porque Cristo está gobernando a la diestra del Padre, aunque todavía no vemos, aunque no parece. Así como el creyente está sentado, el creyente que ha nacido de nuevo está sentado a la diestra de Cristo, pero no parece. Y ahí vuelvo al texto de Tiatira, no solo que está relacionado con el gobierno de las naciones también. Mire que cuando la iglesia está bien fundamentada, la voz de la iglesia puede ejercer terremotos en lo que son las naciones. El tema es que la iglesia desconoce esto, porque Satanás se ha encargado de tratar de opacar lo que es la visión, lo que es la vista de la iglesia, y lo ha logrado. Y ahí nos vamos al texto en la Odisea de la iglesia de hoy. Entonces la justicia personal puede ser un monte, puede ser como una cortina que al hombre le impida acceder a lo que es la gracia de Dios. Y eso es un peligro. Cuando se habla mucho de la justicia personal basada en la ley mosaica o en la ley que sea, que habla del bien vivir y todo eso, porque el hombre puede colocar eso como su estandarte y Dios no va a admitir eso, porque la justicia de Dios está muy alta para el hombre, muy alta. El hombre no tiene forma de tener un grado de justicia personal que quede justificado delante de Dios. Si Dios puede encontrar en un hombre que vive de acuerdo a los parámetros de justicia, y Dios se puede agradar a ese hombre, por ejemplo como el tema de Cornelio, pero ¿qué es lo que hace Dios a continuación? Dios se agrada de lo que hace Cornelio, pero le manda al apóstol Pedro, y curiosamente Pedro significa piedra, y el apóstol Pedro le otorga palabras a Cornelio, por el cual él pudo salvarse él y a los que oyeron el testimonio de Pedro. Entonces, si bien a Dios no le desagrada la justicia personal del hombre, pero el hombre tiene que cuidarse, si el hombre realmente entiende, y que Dios le dé gracia al hombre que le busca a Dios. Mire que si usted busca a Dios, usted lo va a encontrar. El problema es cuando la gente busca a Dios, pero en realidad lo que está buscando es otra cosa. Entonces Dios se convierte en una especie de medio para el fin que ellos quieren lograr. Por eso es que mucha gente dentro de los templos se equivoca, porque en realidad no van buscando a Dios, sino que buscan, por ejemplo, un plato de comida, y el plato de comida engloba lo que son las necesidades del hombre. Yo no digo que Dios no pueda tener misericordia de alguien que se acerca a Dios, entre comillas, de esa forma, y le pueda mostrar la verdad, pero veo muchísimos casos en donde la gente se queda en la oscuridad, precisamente porque busca mal, porque en realidad lo que ellos están buscando es un Dios imaginario que está en su mente, y muchas veces Satanás se aprovecha de esta ignorancia del hombre, y él mismo se presenta también como ángel de luz, y la gente es confundida y engañada. Y eso lamentablemente está sucediendo en muchos templos. La gente pone su fundamento en un Dios imaginario, en un Dios que nace del producto de su imaginación, y eso no tiene fundamento. Es como pararse arriba del aire. Y volviendo al tema de Cornelio, Dios le manda lo que es el Evangelio de Jesucristo a Cornelio, y Cornelio, a través de estas palabras de Pedro, es que los ojos a Cornelio se le pueden abrir y puede encontrar ese fundamento que es Cristo y no su justicia personal. Volviendo al tema de Pablo también, no quería dejar pasar algo, que la calle donde estaba ubicado Pablo, que estaba ciego, pero que él oraba y buscaba a Dios, esa calle se llama derecha. Entonces mi recomendación es que busque a Dios, pero recuerde de que no hay gobiernos paralelos a lo que es la justicia personal de Cristo. Dios no va a admitir eso, porque la herencia de los santificados en luz, para que un creyente pueda recibir esa herencia, lo que es esa cortina personal que está entre Dios y el hombre, eso se tiene que derrumbar para poder tener
lugar libre de apertura a lo que es la herencia de los santos en luz.